La semana pasada, en el capítulo 1, que es el capítulo que estamos estudiando semana a semana, llegamos hasta el versículo 15 y concluimos en la última reflexión que el reino de los cielos llega de una manera radical, que Dios reina en nosotros porque Jesús es Rey y a nosotros lo que nos corresponde es simplemente obedecer. Y que no es asunto de mis gustos, que no es asunto de los gustos de los demás, sencillamente obedecemos lo que diga su palabra, porque Dios es Rey y nosotros somos súbditos, es más, somos esclavos, y un esclavo se limita a obedecer. También hablábamos que el reino de Dios no es para analizarlo, que el reino de Dios no es para entenderlo, que Jesús solo nos invita a dar la espalda al ego, a dar la espalda al mundo y a Satanás. Y tal vez nos sería fácil darle la espalda a Satanás, ¿cierto? Tal vez nos sería más entendible darle la espalda al mundo. Pero ¿saben qué es a lo que más nos cuesta trabajo darle la espalda? Al ego. Porque nos encanta ser el centro de nuestra vida, ser los reyes de nuestra vida. Nos encanta que los demás nos rindan pleitesía. Nos encanta que los demás nos aplaudan, nos encanta que los demás nos vean como más importantes. Nos encanta ser el ombligo del mundo. Y por eso es tan difícil darle la espalda al ego, a nosotros mismos. Nosotros le entregamos el reino o el trono de nuestro corazón a Dios y a los 3 minutos le estamos diciendo, perdón, bájese, pero yo me quiero volver a subir a Él. Pero el Señor nos invita a que reconozcamos que el único Rey es Él y nadie más. También hablábamos que el reino de Dios va en contravía del mundo. Siempre tendremos oposición, incluso vamos a tener oposición de aquellos que creen que pueden ser religiosos y simultáneamente pertenecer al reino de Dios. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si quieren repasarlo, ustedes saben que en el canal de YouTube pueden volver a escuchar la reflexión para ver por qué llegamos a estas conclusiones la semana pasada. Y hoy vamos a ir a los siguientes 5 versículos del Evangelio de Marcos y son maravillosos, son preciosos, porque Jesús hoy nos va a hablar de una manera bien especial y nos va a hablar al corazón y nos va a hacer una invitación maravillosa. Y el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? Llamados a seguirlo, llamados a seguirlo. El primer punto, que lo pueden ver en sus boletines, es el momento del llamado. Y hoy vamos a hacer algo diferente a como lo hacemos normalmente. Generalmente vamos versículo a versículo, hoy también, pero los versículos de hoy son 2 llamados a 2 parejas de hermanos y son paralelos esos 2 llamados. ¿Qué quiere decir? Que el versículo 16 y el versículo 19 son paralelos. El versículo 17 y la primera parte del 20 son paralelos. Y el versículo 18 y la segunda parte del 20 son paralelos. Por eso los vamos a estudiar de esta manera, en esos términos paralelos. El momento del llamado está en los versículos 16 y 19. Y vamos a comenzar por el versículo 16. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea. El mar de Galilea técnicamente no es un mar, es un lago. Es un lago bastante grande, pero es un lago muy importante en todo el recorrido que vamos a hacer de la mano de Jesús. Es un lago que también en otros evangelios lo llaman el lago de Galilea o el mar de Tiberíades. Cada vez que ustedes vean estos 3 nombres se está refiriendo al mismo lago. Allí sucede todo lo que ustedes vean de Jesús en el agua, excepto el bautismo.
Todo sucede allí. La pesca milagrosa, cuando caminó sobre las aguas, cuando llegan a Gadara, al endemoniado, etcétera, etcétera. Cuando come pescado con sus discípulos y los invita a un asado delicioso, ya después de resucitado, está al lado de este lago de Galilea. Y está allí pasando por el mar de Galilea, que habíamos hablado que Galilea queda lejos de la zona religiosa. Allí no hay religiosos en ese lugar. Muy difícil se encuentra un sacerdote allí, tal vez ninguno. Algunos fariseos y saduceos que vivían haciéndole la vida imposible a Jesús, porque los religiosos siempre estuvieron atacando a Jesús. Y dice que Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago. Como estamos en el Evangelio de Marcos, debo aclararles que el Evangelio de Marcos va muy rápido. Y realmente en este momento, cuando Jesús, como lo vimos la semana pasada, regresa a Galilea, ha pasado un año de ministerio. Ya Jesús, desde el momento del bautismo hasta este momento, lleva un año de ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Simón y su hermano Andrés ya habían visto y habían escuchado de Jesús. Es más, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y habían ido tal vez varias veces a escuchar a Jesús, habían acompañado a Jesús en el momento en que Jesús estuvo en la conversión del agua en vino en Caná de Galilea, que fue el primer milagro de Jesús. Pero aún ellos no eran discípulos de Jesús, ellos eran tal vez admiradores de Jesús. Y es bueno que tengamos clara la diferencia entre admirador de Jesús y discípulo de Jesús. Ellos por un año fueron admiradores de Jesús, pero no fueron discípulos de Jesús. Y tal vez todos pasamos por la etapa de la admiración a Jesús, pero no de la entrega a Jesús. Hay personas que duran una semana siendo admiradores de Jesús y se entregan a Jesús. Hay personas que duran 80 años siendo admiradoras de Jesús y tal vez nunca se entregan a Jesús. Entonces hay que tener la diferencia, entender la diferencia entre admirador de Jesús y discípulo de Jesús. Son diferentes. Eso no quiere decir que ellos eran malas personas mientras acompañaban a Jesús y escuchaban. Eran buenas personas y les gustaba lo que Jesús hablaba y les gustaba lo que Jesús decía. Y es más, anhelaban tal vez en su corazón poder estar más tiempo con Él. Pero no eran discípulos, no se habían entregado realmente a Jesús. Luego Juan el Bautista se los presenta a Jesús y así se hace ese contacto con ellos, empiezan a ir acompañándonos y vemos que ¿cuáles personas son las que están allí? Simón y Andrés. ¿Y alguien recuerda quién es Simón? El mismo Pedro, ¿verdad? Qué bonito saber que ese Simón que estaba allí echando la red al lago es ese hombre que llega a ser Pedro, tan complicado pero también tan importante en la historia del cristianismo. Y Jesús llega a estos hombres ¿en dónde? Allí, mientras ellos están echando la red del lago. Dense cuenta que Jesús no llega a ellos en el templo. Dense cuenta que Jesús no llega a ellos en la sinagoga. Dense cuenta que Jesús no llega a ellos mientras están orando. Jesús llega a ellos y se atraviesa en sus vidas en un momento inesperado, cuando están ocupados en sus quehaceres cotidianos. Y tal vez Jesús llega a nuestras vidas muchas veces, o a algunos de ustedes les llegó en un momento de oración, en un servicio como este, en un lugar religioso, pero para otros nos llegó en un momento nada religioso, en un momento diferente, en una dificultad, en una situación en que nos postramos y dijimos: Señor, sin ti definitivamente mi vida no tiene sentido. Jesús se atraviesa en el momento más inesperado. No se trata de un llamado místico o de un llamado extraño. Sencillamente se trata de Jesús acercándose a nuestras vidas. Jesús no nos llama a través de una oración de fe. Hay personas que han hecho
50, 60, 80 veces una oración de fe, pero realmente no son discípulos de Jesús. Jesús no se acerca a nosotros a través de un bautismo. Yo conozco una persona que se bautizó 3 veces y después, muchos años adelante, entendió que no era discípulo de Jesús. Al fin un día dijo, ahora sí me entregué, realmente entendí por la obra de Dios en mi vida que le pertenezco a Él. Jesús se acerca a nuestra vida, cada uno de nosotros, de manera diferente, única y especial, porque Jesús nos ama y entiende la manera en que debe llegar a nosotros, a veces en el momento más inesperado. Y estaban echando la red porque ¿qué? Eran pescadores, personas sencillas, no procedían de las escuelas rabínicas de la época, de los maestros teólogos, de colegios eclesiásticos, no eran aristócratas, no eran eruditos, no eran adinerados, eran pescadores, es decir, eran gente común y corriente, como nosotros, comunes y corrientes. Alguien decía, Dios tiene que querer mucho a las personas comunes y corrientes, por eso ha hecho tantas, ¿verdad? La mayoría somos comunes y corrientes, no somos de la aristocracia, ni tenemos esos apellidos rimbombantes, etcétera, etcétera. Somos personas comunes y corrientes, y a la mayoría Dios nos hizo así, porque así nos ama el Señor. Dice el versículo 19, que es el paralelo de este. Hoy voy a poner en aprietos a Marinita. Versículo 19 dice, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. En Lucas 5, ustedes pueden mirar después, dice que estos 2 hermanos eran socios de Pedro en la pesca. Era una empresa la que tenía Pedro y Simón y Jacobo, era Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Había una empresa de socios, una empresa pesquera, y ellos estaban allí. Y Jacobo, que en algunas versiones ustedes lo van a encontrar no con el nombre de Jacobo, sino de Santiago, porque ustedes dirán a veces, pero yo no encuentro a Jacobo. Si encuentran a Santiago, es el mismo Jacobo. Jacobo, que es Santiago, fue el primero de los discípulos de Cristo más adelante que fue asesinado. Fue asesinado por Herodes. Fue el primer apóstol que murió asesinado. Eso lo encuentran en Hechos 12. Pero Juan, ¿recuerdan quién fue Juan? El discípulo amado, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Juan, la primera, la segunda, la tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Estos son los primeros llamados por Jesús. Juan fue el único que no murió martirizado de todos los discípulos, de todos estos apóstoles. Los demás todos murieron en una manera muy dura, muy triste. Y él, Jesús, los llama. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? No, es remendando las redes. Es más adelantico, ya tal vez regresaron, están limpiando las redes, están mirando qué se dañó y están remendando las redes. También esta palabra puede significar limpiar o doblar. En fin, estaban en su trabajo de pescadores, no estaban en un lugar religioso. Y así llegamos al punto 2, la naturaleza del llamado, que está en los versículos 17 y en la primera parte del versículo 20. Dice el versículo 17, vengan, síganme. Me encanta la nueva versión internacional, pero acá sí la traducción es muy, muy regular. ¿Cómo dice la Reina Valera? Vengan en pos de mí. Es mucho más cercana al griego original. El griego dice, acá, detrás de mí. O sea, la traducción, ¿cómo sería? Acá, detrás de mí. Y esto es muy importante que hoy lo tengamos en cuenta, porque ese es el llamado.
Ese síganme quiere decir acá, detrás de mí, tras mis huellas, tras mis pasos, no se despeguen de mí, les dijo Jesús. En el 20, la primera parte dice, enseguida los llamo. Estos son los dos paralelos. Y este es el llamamiento para comenzar un discipulado. Un discipulado no es un curso que a veces llamamos discipulado en una iglesia, porque a veces hacemos un curso de discipulado y jamás llegamos a ser discípulos. Un discipulado no es, los discípulos de primer siglo, los que acompañaban a Jesús, no. Un discipulado es mucho más grande, porque un discípulo es alguien que vive con su maestro y aprende de éste. En épocas bíblicas, hasta los 5 años, los niños eran enseñados en sus casas. Desde los 6 hasta los 12 años, los niños aprendían en una especie de escuela donde enseñaban los padres de familia de la comunidad y les enseñaban sobre todo la palabra de Dios. ¿A qué se les parece eso? A la iglesia infantil, exactamente. Porque quienes enseñan en nuestra iglesia infantil son los mismos miembros de nuestra comunidad. Padres de familia que van allí, algunos todavía no son padres de familia, pero ya están enseñando a nuestros niños. Eso es hermoso. Somos nosotros mismos de la mano de Dios como una gran familia. Y allí estudiaban las escrituras, especialmente los 5 primeros libros de la Biblia, los valores judíos y otras instrucciones prácticas de la vida. A los 13 años, las mujeres estaban listas para el matrimonio. Quiere decir que a los 14 eran solterones. Eran otras épocas. Y los hombres a los 13 años estaban listos para iniciar su oficio, que era el mismo de su padre. El que era hijo de panadero sería panadero. El que era hijo de zapatero sería zapatero, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaba? Que los niños que eran destacados allí en la escuela, porque eran especialmente avanzados en conocer la palabra de Dios, ingresaban a la tutoría de un rabí o de un escriba para que éste los instruyera más profundamente en las escrituras. De este pequeño grupo pasaban 3 años y quedaban unos pocos, muy poquitos, que eran muy sobresalientes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con estos poquitos? Ellos podían salir a buscar un rabino, un maestro, con el cual podrían ir a vivir con él para aprender y dedicar su vida a la enseñanza. ¿Sí se entendió el último pedazo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si nos damos cuenta, un discípulo era ese joven, ese muchacho muy avanzado, muy pilo en las escrituras, que salía a buscar a un rabino para que le enseñara, a un rabino. Y ese rabino miraba sus recomendaciones y lo aceptaba si era muy bueno y le decía, claro, vente a vivir conmigo y vas a aprender. Entonces, tenemos que entender que un verdadero discípulo no es alguien que simplemente se ofrece a seguir a Cristo, sino es una persona que es profundamente consciente de haber sido llamado por Dios. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿soy profundamente consciente de haber sido llamado por Dios? Y Jesús, ¿qué les dijo? Acá, detrás de mí, ¿cierto? Sigue en pos de mí, ¿cómo es que dice la Reina Valera? Venid en pos de mí. Acá, detrás de mí. Jesús no les dijo, tengo un sistema teológico que me gustaría que investigaras. No. Jesús no les dijo, tengo algunas teorías que quisiera que pensaras. O tengo un sistema de ético que querría discutir contigo.
Jesús les dijo: acá, detrás de mí. La originalidad del discipulado de Jesús radica en que para ser parte de los seguidores de Jesús no es la decisión de los discípulos, es la respuesta del discípulo al llamado de Dios. Un llamado real, contundente. Es Jesús quien toma la iniciativa para iniciar una relación con nosotros. Por eso es tan importante la Gran Comisión. Porque cuando nosotros vamos a llevar la palabra, el evangelio a otra persona, estamos siendo agentes del llamado de Dios a estas personas. Si la persona responde a ese llamado o no, no es problema de nosotros. Nosotros simplemente llevamos el llamado. Cada persona decide si atiende o no. Y nuestra participación en el discipulado, en comenzar a caminar con Jesús, simplemente se reduce a responder a su llamado. Nada más que eso. El llamado es a seguirlo a Él. Solo a Él. En la época de Jesús, los discípulos de los rabinos debían guardar fidelidad a la ley, debían seguir la ley. Jesús dice: sigan la ley. Dice: acá, detrás de mí. Jesús dice: sigan las tradiciones de los fariseos. No, acá, detrás de mí. Jesús dice: sigan la teología de los saduceos, sigan la forma de vivir de los esenios. No, acá, detrás de mí. Jesús pide seguirlo directamente a Él, ser fieles a Él. Solo Él. El llamado de Jesús al discipulado no es a seguir una institución, no es a ser parte de un grupo, no es a pertenecer a una denominación, no es a seguir un grupo de reglas, no es a desarrollar actividades religiosas, no es a profesar un credo doctrinal. Acá, detrás de mí, es a seguirlo a Él, solo a Él. Nuestra cobertura es Él, solo Él. Un discípulo cada día se parece más a su maestro. Por eso nuestra cobertura no pueden ser seres humanos. Por eso la cobertura no puede ser un pastor humano, solo el buen pastor. Si ustedes se parecieran cada vez a mí, más a mí, pobrecitos de ustedes. Si no, pregúntenle a mi esposa. Seguro. No. Es parecernos cada vez más a Jesús, a nuestro Maestro. Es para hablar, pensar y actuar como Él. No es a parecernos más a lo que diga una declaración doctrinal. Es a parecernos más a Jesús. Nuestra cobertura es Él. Nuestra cobertura es la palabra de Dios. En tiempos recientes se ha levantado una nueva enseñanza que no es bíblica. Y la levantan líderes religiosos que desean mantener a sus seguidores atados a ellos, como esclavos, atemorizados. Estos predicadores obligan a los miembros de sus denominaciones, de sus grupos, de sus comunidades, sujetos a ellos, con una palabra que se llama cobertura.
No es bíblica. La única vez que aparece la palabra cobertura en la Biblia se refiere a lo que la mujer se pone sobre la cabeza. No más. Nuestra cobertura viene directamente de Jesús. Un pastor que es llamado por Dios y confirmado, avalado por la comunidad, es un servidor, no es un amo. Y como servidor de Dios debe estar pendiente del bienestar de la iglesia y protegerla espiritualmente. ¿Y saben cuál es la mejor manera de protegerla espiritualmente? Desapareciendo y señalando a Jesús. Solo a Jesús. No a una denominación, no a una entidad, no a un credo, no a una confesión, solo a Jesús, solo a Jesús. ¿Por qué? Porque las ovejas, ¿de quién son? De Jesús. De Jesús. Y la única manera de guardarle fidelidad al dueño de las ovejas es haciendo lo que el dueño de las ovejas quiere que se haga. No hay otra manera. No la hay. Mi lealtad con ustedes está sujeta a la lealtad que tengo con el pastor de las ovejas. No puedo guardar otras lealtades diferentes, sino al pastor, porque ante él es que yo tengo que presentarme. Y él me va a decir, ¿qué hiciste con las ovejas, con mis ovejas, las de él, que te di a cuidar? ¿Y qué tengo que decirle? Las llevé a tus pastos. Te señalé solo a ti y no permití que pastos extraños o que elementos ajenos a tu palabra les llegaran a sus oídos. Sin embargo, esa palabrita que ha aparecido últimamente de cobertura está obligando, intimidando a las personas a mantenerse bajo algo humanamente hecho. Y nosotros somos ovejas de Dios, pero no somos ganado humano. No somos ganado humano. A nosotros no nos marcan como ganado. Somos del Señor y solo le pertenecemos a Él. Quien esté pidiendo una cobertura denominacional o personal está usurpando el derecho que tiene solo Jesucristo y solo Él. Gálatas 5:1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. A veces nos encanta ser esclavos, pero el Señor nos llama a ser libres. 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 Es muy saludable ser parte de una comunidad de fe. El Señor nos invita a congregarnos. Y es saludable juntos crecer de la mano de Dios, amparados por su palabra, pero libres. Libres. Siempre libres. Nosotros seguimos solo a quien nos llamó para seguirlo y obedecerle, y se llama Jesucristo. Nadie más sino Jesucristo. Nadie más sino Él. Es tan difícil a veces. Nos gusta que nos dominen los humanos, que nos dominen las reglas inventadas por hombres.
Ayer me invitó el consejo que yo fuera muy transparente con la comunidad. Y voy a ser transparente con la comunidad. El consejo tiene que tramitar las inquietudes de la comunidad, es su labor, y lo hace responsablemente. Y ayer llegó una carta donde me invitaban a que me sometiera a reglas humanas, a que me vistiera como dicen reglas humanas, a que hiciera las cosas como humanos se han inventado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No me voy a parar delante de mi Señor un día, cuando Él me pida cuentas por la vida de ustedes, y decirle, es que la presión me obligó. No. Solo seguimos a Cristo. Fuimos llamados a libertad. Cuando pasó la multiplicación de los panes, muchas personas siguieron a Jesús. Y cuando Jesús les habló fuerte, muchos se fueron. Y Jesús se voltea a sus discípulos y Él no les dijo, por favor, no se vayan. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y saben qué contesta Pedro? ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Ninguna denominación, ningún humano tiene palabras de vida eterna. Solo de Él viene nuestra cobertura y de nadie más. Dice el versículo 17 a continuación: y los haré pescadores de hombres. ¿Qué ofreció Jesús? Una tarea. Él no les dijo, síganme y van a tener unas vacaciones pagas. A trabajar, chicos. A pescar, hombres. A pescar, mujeres. Eso es lo que vamos a hacer. Pescar para la gloria de Dios. Por eso es hacer discípulos de Jesús. La gran comisión no es solo de teólogos o pastores o personas que llevan muchos años o a lo que les gusta que les digan por nombres rimbombantes. Es para todos los que un día decidimos seguir a Cristo. Somos pescadores. ¿Estamos pescando? Y si no lo estamos haciendo, hermanos, que el Señor nos dé corazones de pescadores para ir a pescar esas personas que se están perdiendo un mundo que les está ofreciendo solamente algo vacío, sin sentido. Vamos a ir al punto 3. La respuesta de los llamados. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuánto se demoraron? Al momento, inmediatamente, al instante. Dejaron sus redes y le siguieron. Obviamente entendemos que estas personas ya llevaban un tiempo de admiradores, ¿verdad? Ya sabían, ya habían escuchado, ya lo habían oído. Pero esa es la clase de obediencia que tienen los discípulos de Jesús. Dejaron sus redes. Lo dejaron todo, dice Lucas, todo. No preguntaron por cuánto tiempo, Señor. ¿1 año? 2? ¿Cada cuánto me vas a dar vacaciones, Señor? ¿Será que mis condiciones laborales sí se ajustan a mis necesidades? ¿Hay seguridad social?
¿Qué cooperativa me va a cubrir? Lo siguieron. ¿Les costó? Mucho. Les costó la vida, sufrimiento, muerte, rechazo. Claro que les costó, porque eso nos cuesta. Ir en contra del mundo, ir en pos de Cristo. Aquí tras de mí, cuesta. A veces creemos que podemos ponerle términos y condiciones a Jesús, pero no es así. Nosotros lo seguimos a Él y Él pone las condiciones. Y ese es uno de los requisitos fundamentales de ser discípulo de Jesús. La disposición de dejarlo todo si Él lo pide. A algunos nos llama de tiempo completo, a otros no. Pero es la disposición, el corazón listo a dejarlo todo. El versículo 20, la segunda parte, que es el paralelo, dice: y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Tenían jornaleros, tenían trabajadores, eran personas acomodadas. Eran personas pudientes, eran empresarios. Dejaron una vida cómoda. No fueron personas que dijeron: uy, es que si no me voy con Jesús me muero de hambre. Tristemente, estamos en una cultura y época que muchas personas van tras Jesús a ver si se les mejora la situación económica. Por el contrario, en ese momento en que Jesús vivía, en el siglo I, esta decisión iba a afectar a toda la familia, porque no había seguridad social, no había cesantías. La cohesión familiar era la que proporcionaba la seguridad de la familia. Al abandonar los hijos a su padre, estaba en peligro la subsistencia de esa familia. Y aún así, se fueron y lo dejaron todo. El compromiso les iba a cambiar sus vidas para siempre, porque cuando Jesús nos llama, nos pide ponerlo a Él por encima de cualquier consideración. Eso es ser discípulo. ¿Hemos puesto a Jesús por encima de cualquier consideración? ¿Y saben algo, hermanos? Yo, de lo poco que sé de algunos de ustedes, sé que sí. Sé que aquí hay hermanos que han puesto a Jesús por encima de cualquier consideración, que han abandonado muchas cosas preciadas, incluso personas preciadas, por seguir a Jesús. Y eso lo sabe el Señor. No importa que lo sepa yo, eso es lo de menos. Pero eso es un corazón de discípulo. ¿A qué conclusiones llegamos? Jesús nos busca en medio de la cotidianidad, no necesariamente en medio de disciplinas espirituales o religiosas. Jesús nos llama para seguirlo incondicionalmente, solo a Él. Él es nuestra cobertura, guía y protección, pero también Él exige estar por encima de todo lo demás. Y que al descubrir su tierna misericordia en medio del caminar tras sus huellas, será nuestro mayor anhelo que otros lo conozcan. Cuando tú te encuentras con el tierno amor de Jesús, cuando tú disfrutas del tierno amor de Jesús, ¿qué es lo primero que quieres? ¡Wow! Que otros lo conozcan, que otros lo disfruten, que otros caminen con Él. Y les dejo las preguntas para reflexionar. ¿Podrías identificar el lugar y momento en que Jesús te dijo, sígueme?
Y esta pregunta, por favor, pensémosla. Porque si tú no logras identificar ese momento en que tu vida hizo clic, en que realmente hubo algo dentro de ti sobrenatural, que el Señor cambió tu vida, no tiene que ser algo extraordinario, que haya caído fuego del cielo, o que tu cabeza haya empezado a girar, o hayas levitado, no. Pero sí un momento en tu vida crítico, en que tu vida cambió realmente por la acción de la palabra y de Dios. Si no lo puedes identificar, es el momento urgente de buscar al Señor y decirle: Señor, creo que todavía no soy tu discípulo, sigo siendo apenas un admirador. Necesito seguirte. Otra pregunta: ¿tu cobertura es completamente Jesús o buscas coberturas humanas? ¿Sigues a Jesús y caminas en los valores del reino de Dios por encima de cualquier consideración? Y la última: el amor de Jesús ha impactado tu vida a tal punto que compartes de su amor a quienes te rodean. ¿Eres pescador de hombres? Que el Señor nos ayude a ser verdaderos discípulos de Él, sin importar lo que suceda. Vamos a orar, hermanos.